lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Un saludo muy fraterno para todos nuestros hermanos líderes, supervisores también y todas las personas que de una u otra manera están pendientes de este tipo de transmisión. Como siempre nos toca abordar cada semana un tema en las células y cada tema se vuelve de mucha importancia. Hoy corresponde uno de los temas quizá más importantes que podemos oír y se trata del llamamiento eficaz. Para ello yo quiero leer la Biblia, ¿verdad? Lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, en el capítulo número 16, versículo número 13 al 15, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. El tema, como ya lo mencioné, tiene que ver con el llamamiento eficaz que Dios hace a las personas para salvarlos, es decir, el llamamiento eficaz a la salvación. Pero realmente el estudio se presta para que nosotros podamos abordar no solamente el llamamiento a la salvación, que pronto vamos a ver el punto donde específicamente se habla de ese momento, sino que también podemos ampliar un poco, porque desde mi punto de vista tenemos la oportunidad de mencionar dos tipos de llamamiento. Hay que recordar de que cuando el apóstol Pablo llega a Macedonia, él no llegó porque él quisiera ir, lo hubiese planificado, o él estuviese pensando en que dentro de su programa tenía que ir a ese lugar. Más bien el Espíritu Santo le habla a Pablo y le hace ver que tenía que ir a Macedonia a través de aquella visión, ¿verdad? Donde un varón macedonio le rogaba que pasase y les ayudara. Ahora, una cosa es cierta, que los planes de Dios, los propósitos de Dios, siempre se van a cumplir. El soberano Dios traza su plan, hace las cosas que dentro de ese plan ya están consideradas. Y así como Él desde el principio, ¿verdad?, al decir que se creara el ser humano, que se creara todo lo que existe y a su voz todo fue realizado, fue hecho, así es a través de los años. Él declara el momento de salvación de una persona y nada lo impedirá. Declara que de repente algo tiene que abonar o estar en línea con sus propósitos, y eso así sucederá, porque Dios todo lo que Él quiere lo hace y nada se lo impide. En este caso, Pablo había sido ya apartado para ser el apóstol de la gentilidad. Él tenía ya su segundo viaje misionero. Él pensaba tomar una ruta que no necesariamente, como ya lo dije, implicaba Macedonia, pero de repente el Señor lo lleva a ese lugar, lo guía a través del Espíritu Santo, y es ahí donde la Biblia dice, ¿verdad?, de que ellos llegaron a Neápolis, donde prácticamente había un puerto, era el punto marítimo, digamos, que conectaba con tierra, y llegó a Filipos, y toda esa área es lo que hoy podríamos nosotros considerar como parte de Grecia. Algunos hablan inclusive de la Turquía europea, que es lo que ahora conocemos en esa región con esos nombres.
Pero en aquel entonces era la tierra de Filipos, una tierra que esa ciudad se había fundado y se le había cambiado el nombre a Filipos en honor a uno de los que gobernaron y que prácticamente pues por su nombre derivado de su nombre se le puso Filipos a la ciudad. Pero ¿qué ocurría, verdad? Esto implicaba también que Filipos era la ventana para Europa en cuanto al evangelio. Hay comentarios muy hermosos, ¿verdad?, que hablan de que Europa había tenido conquistadores, que entre ellos había estado Alejandro y otras personas que lo habían conquistado, pero ahora no eran conquistadores militares los que estaban yendo a Europa a conquistarla, ahora eran predicadores del evangelio y en este caso Pablo. Entonces, el primer punto que nosotros vamos a ver en este estudio tiene que ver directamente con el llamado que el Señor le hace a evangelizar a Pablo y que también ese llamado nos lo hace a cada uno de nosotros. Pero es ahí donde yo digo que el primer llamamiento que nosotros debemos de considerar tiene que ver con ese llamado a predicar, y es un llamado eficaz. Porque dice aquí, ¿verdad?, que llegaron a Macedonia. Eso fue un lugar donde ellos estuvieron por varios días, y un día de reposo salieron fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y se sentaron y hablaron a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué hablaron? Obviamente el evangelio, presentaron a Cristo. Pero, ¿qué es esto, verdad? Todos tenemos un llamado de Dios a predicar. Definitivamente todos los cristianos deberíamos de ser portadores del mensaje evangélico, como lo fue la iglesia en el principio, que dice la Biblia de que ellos predicaban en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y cuando dice ellos, se refería no solo a los discípulos, sino a todo creyente, a toda persona que se convertía, de tal manera que ese es un llamado que nosotros también hoy en día debemos de entender. Todos, no importa cuánto tiempo nosotros tengamos de estar en el evangelio, si somos relativamente nuevos o si somos personas ya de mucho rodaje en la vida cristiana, nuestro deber es predicar a Cristo. Predicar a Cristo no solamente se vuelve una necesidad, sino un privilegio, algo determinante, algo que tenemos que verlo como un caso de vida o muerte. Entonces Pablo ese día dice, sentándose, predicó. El sentarse era tomar una postura que lo que implicaba era una formalidad, ¿verdad? Y en esa formalidad, al sentarse, era obvio de que iba a haber un discurso. En este caso el discurso era la predicación del evangelio. Ahora, el asunto es de que ese llamado eficaz, digo porque el Señor se lo hizo a Pablo, ahora comenzaba a ser aplicado. ¿Cómo puede ser aplicado el llamado que Dios le haga a cada uno a predicar, ya sea en la célula, ya sea en su trabajo, ya sea a su familia o en una congregación donde usted esté sirviéndole a Dios como pastor, como supervisor, como líder? Ahora, el asunto es de que al llegar el momento de la predicación, hay algo que es bien interesante en todo esto, ¿verdad? Y es cómo fue que se provocó ese encuentro. En el punto 2 se habla no solamente de ese llamado a evangelizar, que en el punto 1 se especifica, sino que en el punto 2 se habla de un encuentro, yo diría un encuentro provocado por el Espíritu Santo, que lo que provoca es vida y provoca reposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice ahí de que fueron junto al río y ahí solía hacerse una oración. En realidad el río no dejaba de ser un río muy importante en esa área, pero es muy interesante que haya un ambiente donde la naturaleza cobra un papel muy importante, un río donde obviamente hay agua y ahí la gente oraba. ¿Por qué iban ahí? Porque no tenían una sinagoga, no había una sinagoga donde congregarse los días sábados. Y como estaba establecido, ¿verdad?, de que una sinagoga la abrían cuando habían por lo menos 10 hombres, porque eran a los hombres a los que se les daba mayor importancia como cabezas de hogar, y aunque hubiesen mujeres, esperaban que hubiese un número
de 10 hombres para poder inaugurar una sinagoga. Y una sinagoga, recordemos, era una casa donde se hacían reuniones para meditar la palabra de Dios. Ahora, el asunto es de que como no había, entonces las mujeres y más personas buscaban un lugar adecuado para poder orar, y qué mejor que cerca del río. Sucedió que Pablo y sus acompañantes en esa ocasión, al determinar también ir a orar, buscaron el sitio donde comúnmente llegaban las personas. Lo interesante es, ¿verdad?, de que cuando ya estaban en ese lugar y ahí había público, pero el público eran las mujeres, lo que hizo Pablo fue, en vez de orar, se dedicó a predicarles. Y esto es bien importante, ¿verdad?, porque en el otro punto vamos a ver justamente el momento cuando el Señor hace un llamamiento eficaz a la salvación. Pero el asunto es cómo Dios va hilvanando las cosas. Porque por un lado, desde un principio le hace un llamamiento a Pablo de ir a predicar a esa región. Luego viene que Pablo decide orar. Y un grupo de mujeres decide ese día también ir al mismo sitio donde iba Pablo. Entonces, ¿cómo se junta todo? Porque realmente Dios, cuando los propósitos de Él habrán de cumplirse en cualquier circunstancia, en este caso, para salvar a una persona, todo lo va poniendo en orden, todo lo va tomando en consideración de tal manera que aquello se forma como un camino, un conjunto de elementos que van llevando al punto exacto donde las personas van a encontrarse con Él. Así como cuando a alguien se le invita a la célula y ese día por alguna razón no fue a trabajar, o ese día otro compromiso que tenía se le canceló y dijo, bueno, ya no puedo ir al otro compromiso, voy a ir con ustedes a la reunión, y ese día justamente Dios le toca el corazón. Entonces alguna persona dice, fíjese que yo vine de visita a esta colonia donde un pariente, y este pariente viene a esta célula, y resulta de que yo le he venido a acompañar, pero me ha encantado tanto, me gusta mucho la palabra, Dios me tocó el corazón. Es que Dios así hace, va poniendo esos elementos que van llevándonos directamente a ese encuentro con Él. Entonces dice acá que cuando llegaron ellos, al llegar a hacer la oración, mejor se sentaron y hablaron la palabra de Dios. Pero antes de llegar al último punto, quiero mencionar dos cosas. Son los medios de gracia, y una es la palabra, porque lo que Pablo hizo fue hablar la palabra de Dios. Y eso es lo que el apóstol habla, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, cuando él dice que él llegó a la región de Tesalónica, él predicó el evangelio y él le dijo a la iglesia, ustedes recibieron la palabra que les predicamos no como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios hizo la obra en ustedes, y ahora esta palabra a partir de ustedes corre hacia otras regiones. Entonces, aquí Pablo predica la palabra, porque un medio de gracia que Dios utiliza para poder llevar la salvación a una persona es su palabra. Y el otro medio de gracia que Dios utiliza es el Espíritu Santo, que se encarga directamente de hacer una obra muy objetiva en la vida de una persona. Y eso es lo que dice el versículo 14. Cuando Pablo predicó, que es lo que señala el versículo 13, una mujer, dice el versículo 14, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella era de Tiatira, una ciudad fuera de Filipo. ¿Qué andaba haciendo ahí? Ella era comerciante. ¿Qué vendía? Vendía telas de púrpura. ¿Por qué se dedicaba a eso? Porque la púrpura era muy común para fabricar los mantos de los reyes. Toda persona que tenía alguna posición social elevada usaba ese tipo de telas, y con ello pues confeccionaban su ropa. Pero eso indica de que Lidia era una mujer entonces de una buena posición económica, porque si tenía una capacidad de comercio y que ella se codeaba con las altas esferas sociales de esas regiones, eso implicaba de que ella tenía una buena comodidad en lo económico. Pero además de eso, la Biblia dice, ¿verdad?, que
Ella oyendo, el Espíritu Santo le abrió el corazón. ¿Por qué? Porque la obra de la salvación, uno de hombre, uno de líder, uno de supervisor o uno de pastor, tiene la responsabilidad de predicar el evangelio porque, como dijo Pablo, es impuesta necesidad y lo debo de hacer de la manera que sea. Pero eso no basta. Yo puedo también tener todas las condiciones adecuadas para que una persona pueda escuchar el mensaje, pero eso no basta. Se requiere de que haya una obra directa del Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu Santo no obra, si Dios no es el que directamente se revela a una persona y le toca el corazón, y como en este caso dice, le abrió el corazón, entonces es prácticamente imposible lograr que una persona pueda pasar de las tinieblas a la luz. La palabra que aquí se utiliza, y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos y el escritor también del Evangelio que lleva su nombre, utiliza la misma palabra que se utilizó como cuando iban aquellos peregrinos de Emaús, que dice que les abrió las escrituras. Cuando dice les abrió las escrituras, la palabra que dice les abrió las escrituras es la misma que se utiliza acá para decir le abrió el corazón. Es como decir, se lo abrió de par en par. El Espíritu Santo se lo abrió plenamente para que la palabra entrara sin ninguna dificultad y ésta produjera sus buenos resultados, porque la palabra de Dios es como la lluvia que no regresa vacía, sino que hace la obra para la cual Dios la envía. Entonces, los medios de gracia, palabra y Espíritu Santo. Pero Dios es el que se encarga de poner el sello final, abriendo el corazón de las personas, revelándose a sus vidas, y es lo que ocurrió. Y cuando ella fue impactada y el Espíritu Santo le revela a Cristo plenamente y le hace ver la necesidad de ser salva, ella no solamente creyó, sino que fue bautizada, y dice, y su familia. Cuando dice su familia, se refiere a su casa. La palabra oikos, que todos hemos oído quizá, se refiere a todo lo que le pertenecía. Algunos dicen que probablemente no tenía hijos necesariamente, sino que eran sus criadas. Algunos inclusive dicen que las mujeres que estaban con ella eran Evodía y Síntique, aquellas a las que Pablo le llama la atención cuando le escribe a los filipenses, probablemente. Pero el asunto es de que fueron bautizados, todos los que estaban ahí también entonces por ende creyeron, y esto nos indica de que de verdad la obra del Espíritu Santo es determinante, es maravillosa, y es lo que Pedro señala en su carta, ¿verdad? Cuando él dice que fuimos renacidos precisamente por la palabra de Dios, y es lo que también la Escritura señala cuando dice, ¿verdad?, de que la palabra que confesamos y que la creemos en el corazón nos lleva a la salvación. Por tanto, lo que dice el versículo número 15 es que después de haberse bautizado, rogó a Pablo que ellos se quedaran en su casa. Entrad en mi casa y posad. Y esto es bien interesante porque dice de que Pablo probablemente no quería, por distintas razones, no obstante ella les rogó. Cuando la Biblia dice les rogó que se quedaran, es porque ella era una persona que ahora valorizaba su vida nueva. Los frutos que el Evangelio en ella estaba produciendo, no solamente de que fuese una persona salva, no solamente que fuese una persona constituida como una nueva criatura, sino una persona con buenos resultados, que ahora estaba acogiendo a los predicadores, que estaba dándoles en su casa ese hospedaje, esa apertura, y que bien dice aquí, ¿verdad? La palabra que se traduce es nos obligó, nos rogó al punto que nos obligó a quedarnos. Entonces es bien interesante porque es casi como algo así como insistir, ¿verdad? Y se dice que en aquel entonces, y sobre todo en ciudades como Filipos, los lugares donde se hospedaban los hermanos no eran del todo cómodos, eran incómodos en muchas maneras. Probablemente Lidia, que era una mujer comerciante, conocía todo ese tipo de ambientes,
Y para ella, el que los hombres de Dios que le habían llevado la palabra, que le habían explicado de Cristo, que por medio de esa palabra predicada el Espíritu Santo también actuó y le abrió el corazón. Ahora ella no podía ser indiferente ante esas personas que ahora se convertían en sus hermanos, que ahora se convertían en su familia, que ahora prácticamente eran gente con los mismos objetivos que ella, de buscar la santificación, de honrar al Señor todo el tiempo, de ir hacia adelante hasta la meta final. Entonces para ella se constituía un verdadero honor el que aquellos hombres pudieran estar con ella. ¿Cuánto tiempo pasaron ahí? No lo podemos decir, pero el punto es que sí aceptaron, dice Pablo, ahí dice Lucas en su narración que aceptaron, porque Pablo era el líder, él accedió, todos quedaron hospedados en ese lugar, pero volvemos, ¿verdad? Porque ahí se estaba haciendo una obra que comenzó de una manera quizá insospechada para el mismo apóstol, que él iba hacia un lugar, pero el Espíritu le llama que vaya a ese sitio a predicar. La palabra como medio de gracia es entregada en un lugar donde las circunstancias se dieron para que allí se predicara la palabra, como se hace en las células, y prácticamente el Espíritu Santo obra abriéndole el corazón y creando estos resultados tan maravillosos. Por eso, mis queridos hermanos, creo que en esta semana de célula donde corresponde dar este tema, tenemos la oportunidad de ver maravillas. ¿Por qué? Porque el hecho de que este tema sea enfocado y se aborde para esta semana implica que Dios tiene sin duda grandes propósitos, personas que van a llegar, que necesitan ese toque divino, personas que van a encontrarse con el Hijo de Dios y por supuesto a nuestros invitados a hacerle ese énfasis, ¿verdad? Que si han llegado a la reunión en esta semana es porque Dios tiene con ellos grandes planes, no es casualidad, no es un asunto fortuito, es más bien algo que obedece a ese plan de Dios, a esa línea que el Dios soberano traza para llevarnos en el camino correcto hasta encontrarnos con Él. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de lo que dice la Biblia en Lucas, cuando dice de que a Simeón el Espíritu Santo le había dicho de que no moriría, sino que hasta que viera la esperanza de Israel. Y un día dice de que el mismo Espíritu Santo lo guió al templo y el Espíritu Santo lo hizo encontrarse con Jesús. Y cuando estuvo cerca de Jesús y lo pudo tener en sus brazos, el mismo Espíritu Santo le mostró que ahora podía irse en paz porque sus ojos habían visto la esperanza de Israel, esa gloria que esperaban, ¿verdad? El Mesías prometido. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo, Dios mismo sigue obrando de esa forma, guiando paso a paso cada elemento, cada circunstancia que nos lleva, aunque no lo veamos, como a estar frente a frente con Él, oyendo lo que nos dice a través de un predicador, a través de un líder, y Él encargándose de abrirnos el corazón para que entonces podamos creer en Él, entregarle nuestra vida, recibir su perdón, pasar de muerte a vida y tener a partir de ahí la oportunidad de construir una vida diferente. Así que, mis hermanos, que Dios me los bendiga de una manera poderosa, los use eficazmente, y solo quiero terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor, porque nos has concedido para esta semana poder abordar este tema y dar algunas ideas para que nuestros hermanos puedan en cada célula impartirlo, el tema, y que los invitados y cada una de las personas sean edificadas. Pedimos de una manera muy especial que todos aquellos que son invitados, que no te conocen todavía, Señor, tú les abras el corazón, tu palabra llegue al fondo de su alma y que, Espíritu Santo, tú hagas una gran obra en ellos para que puedan conocer a Cristo. Gracias por todo, usa a cada líder, bendice cada célula y quédate con cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lloran al ir sembrando sus semillas,
pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar